Amor por la patria. JK. Juan Carlos Gómez Escobar. Hola, queridos patriotas. Bueno, ustedes saben que el, el señor que fue jefe del Plan Estadio Seguro, Cristian Barra, que curiosamente fue en un momento anterior destinado a ser jefe o el asesor presidencial de la macrozona sur para coordinar todos los problemas que allí se estaban ocurriendo, fue enviado para la casa. Y en su lugar llegó el señor Pablo Urquizar para hacerse cargo como coordinador de la macro zona sur del país, donde está todo ese sector más conflictivo que tiene al gobierno, no solamente de cabeza, sino que tiene de cabeza también a los camioneros, a la empresa forestal, porque están destruyendo de forma permanente todos sus bienes. Entonces, varias declaraciones y apariciones en los medios ha tenido en los últimos días Pablo Urquizar, que es el coordinador para la macrozona sur, que asumió el cargo el pasado 15 de marzo luego de la polémica generada por su antecesor Cristian Barra, quien cuestionó el papel que juegan las Fuerzas Armadas en la Araucanía. Recuerdan ustedes que ese jefe del plan, el plan Estadio Seguro, que nadie sabe por qué lo enviaron como coordinador de la macrozona sur sin ninguna experiencia, posteriormente estaba diciendo que no, que acá la culpa era de las Fuerzas Armadas principalmente. Eso le costó el puesto porque obviamente no puede estar culpando a las Fuerzas Armadas, siendo que todos sabemos que allí los culpables son los subversivos que están en forma permanente alterando el orden ciudadano, el orden público. Según detalló el gobierno en su oportunidad, la unidad de coordinación Macrozona Sur que lideraba que lideraba el abogado, tiene entre sus principales áreas de acción la coordinación policial, la persecución penal, el programa de apoyo a víctimas y la gestión de gobierno en la zona. Esto en medio de los distintos episodios de violencia que se han repetido en las últimas semanas, bueno, no solamente en las últimas semanas, que se vienen repitiendo hace mucho tiempo en la macrozona sur. Vamos a hacer un pequeño alto en esta entrega noticiosa para recordarles que cuando ustedes quieran arrendar o vender una casa de forma efectiva, así rápida, sin mucha pérdida de tiempo, recurran, acudan, llamen directamente a Haye Propiedades. Rápido, efectivo y no los hará perder tiempo. Haye Propiedades. Seguimos. Uno de los temas que más revuelo ha causado en el último tiempo fue el ataque a un equipo de prensa de Televisión Nacional en Cañete, donde fueron atacados el periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez, quien perdió la visión en uno de sus ojos. Y terminó además con una confusión cerebral, hecho que llevó a las autoridades a querellarse por homicidio frustrado eh, y afectación a la libertad de expresión. Es decir, qué bueno que ahora se estén preocupando las autoridades de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión está bien coartada en nuestro país hace mucho tiempo. El ataque se llevó a cabo en la víspera, en la que realizarían una entrevista al vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, CAM Héctor Yaitul, quien ha descartado tener relación con lo ocurrido. En el análisis sociológico, no solo la CAM es la que está presente en la zona, sino que hay otros 4 movimientos que tienen en mente más extremo la violencia como método de acción política, afirmó el lunes Urquizar. Eh, Al día siguiente, el coordinador llamó en Radio Universo a Yaitul y a Juan Pichún, ambos voceros de la CAM, a declarar y entregar información sobre el ataque que recibió el equipo de televisión nacional. Pero más allá de sus declaraciones, lo claro es que la figura del coordinador será evaluada por sus acciones, que eso es lo que importa, ¿no? Las acciones, eso es lo que importa, acciones, acciones, en la zona del conflicto. Así Juan Paulo Suit, presidente multigremial nacional, comentó: es muy pronto para emitir un juicio certero respecto a su labor. Sin embargo, esperamos que más allá del nombre de la persona en sí, este cargo cuente con el apoyo político transversal para actuar y tomar decisiones. Sin esto último, seguirá siendo una figura sin peso y relevante. Es importante lo que dice Juan Pablo Suit. Efectivamente, supongamos que Paulo Urquizar sea un buen elemento. Supongamos.
No lo sé, lo tendrá que demostrar. Pero partamos de la base que es un buen elemento, que está a cargo de coordinar a las policías, a las víctimas, de entregarle la protección, en el fondo presionar un poco a las fiscalías para que persigan a los subversivos, etcétera. Supongamos que haga todo eso bien. Si él no tiene un apoyo político, que venga como cascada desde el presidente de la República, pase por el ministro del Interior y etcétera, y llegue a todos los entes encargados de aplicar la justicia, esto obviamente va a ser una figura, como lo dice acá Juan Pablo Suet, sin peso, va a ser una figura irrelevante, por lo tanto. A su juicio, quizás el nombramiento de este puesto debiera ser propuesto por el Senado. El problema en la macrozona no se resuelve con un delegado, sino con acciones concretas para frenar a los grupos violentos y también con diálogo para conseguir la paz. Acá, en este punto, no estoy de acuerdo con Juan Pablo Suet, porque si ese encargado de coordinar la macrozona sur es nombrado por el Senado, bueno, todos sabemos a quién van a nombrar, no es así, porque en el Senado lamentablemente hay mayoría izquierda y incluso gente de derecha que vota, se alinea en muchas oportunidades con la izquierda para votar. Por lo tanto, ese personaje que dice Juan Pablo Suet que debería ser nombrado por el Senado tal vez tendría más peso político, pero no tomaría en el fondo ninguna acción concreta. Más duro en su análisis fue el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, que en muchas oportunidades hemos dicho que Miguel Mellado podría haber sido ministro del Interior, porque al parecer es bastante duro, por lo menos desde su posición de diputado. Pero acá también asalta la duda. Recordamos que Víctor Pérez, como senador, era absolutamente duro, y cuando llegó al Ministerio del Interior, todos dijimos, por fin llegó un ministro, ¿verdad? Y se fue diluyendo, diluyendo y diluyendo y llegó a nada. Entonces, Miguel Mellado, que yo en lo personal he considerado que podría ser un muy buen ministro del Interior, pero tampoco es seguro, porque recordemos que a veces cuando llegan al poder se diluyen. Pero en fin, Miguel Mellado consideró que Urquizar es todavía una incógnita. Incógnita. Todavía no demuestra absolutamente nada. Solamente ha hecho declaraciones rimbombantes como cualquier comentarista de radio que comenta los hechos que están pasando. Él debería hacer como, él debería en el fondo decir cómo se pueden evitar estos hechos más que comentarlos. Bueno, pero por lo menos con las palabras se van construyendo realidades, pues señor Miguel Mellado. Esperemos que del dicho, como se dice comúnmente, pase al hecho el señor Pablo Urquiza. Debería estar en la Contraloría viendo que el Contralor pudiera hacer un decreto de ley 265 donde las Fuerzas Armadas puedan prestarle instrumento, personal y tecnología a Carabineros de Chile. Él debiera estar viendo por qué razón los marinos llegan hasta Cañete y no hasta Tirúa. ¡Wow! Esta declaración es fuerte, ¿eh? ¿Por qué los marinos llegan hasta Cañete y no hasta Tirúa? Controlando todas las rutas, viendo por qué razón las tomas en los predios en la Araucanía, por qué siguen pasando, que ya hay más de 120 predios tomados, por qué no avanzan los desalojos. Debiera estar viendo qué está pasando con las víctimas, porque hay muchas que no están siendo atendidas. Entonces, de acuerdo a la voz del diputado Mellado, más que hablar, en este caso, del señor Pablo Urquiza, debe meterse ahí, atacar, atacar, ir allá mismo, ir a la Contraloría, ver por qué no hay un decreto de ley 265 de las Fuerzas Armadas puedan prestarle un instrumento personal y tecnología a Carabineros de Chile, etcétera. Finalmente dice, yo le pediría que en vez de hacer declaraciones rimbombantes que puedan tomar un medio de comunicación, vea por qué razón en todas las querellas criminales contra quienes resulten responsables y que no llegan a ninguna parte, por qué razón no copan ciertos territorios, por qué no generan un estado de sitio para controlar el terrorismo que hay en gran parte de la macrozona sur. De eso debería estar preocupado en vez de ser comentarista de hechos que todos hemos visto y que todos palpamos diariamente y que tendrían que haberse anticipado. Para eso es el Ejecutivo. Hay que ejecutar, dice el diputado Mellado. Y para eso él debe estar ocupando finalmente su puesto. Añadiendo que al menos Cristian Barra estaba más en terreno y era un gestor, no un abogado. Esto ya vamos a pararnos un poco. Esto a mí me sorprende, en lo personal me sorprende que el diputado Mellado
diga que, de alguna forma, Cristian Barra era más que Pablo Urquizar. O sea, ya acá hay como un favoritismo del diputado Mellado por Cristian Barra. Porque él dice, al menos Cristian Barra estaba en terreno. Pero ¿dónde, señor Mellado? Si la misma gente de allí, la misma gente que vive en la zona, decían que a Cristian Barra nunca se le vio. Incluso a los pocos días de haber tomado el puesto, ya andaba de vacaciones. Entonces acá, ¿no será, señor Mellado, que usted tiene algo así como una predisposición negativa contra Pablo Urquiza? Porque hay que darle un poquito de tiempo, ¿no? Para ver qué hace realmente. En fin, esto es lo que está pasando en la macrozona sur con Pablo Urquizar, que ha dado algunas declaraciones bastante buenas, dicen que ha llamado a que se acerque el señor Yaitul, en fin, pero a juicio de otras personas como el diputado Mellado, al parecer solamente Pablo Urquiza se estaría quedando solamente en palabrería y que está menos presente en la zona, dice, estas son palabras del diputado Mellado, dice que está menos en la zona que Cristian Barra, lo cual ya es demasiado. Es demasiado decir que Paulo Urquizar está menos en la zona que Cristian Barra. Pero sobre la misma, el diputado Mellado se contradice porque dice que, a su vez, que Paulo Urquiza, que es el nuevo coordinador de la macrozona sur, debería estar en la Contraloría. Entonces acá hay que tener ojo, porque tal vez no necesariamente tenga que estar metido allí, parado en el barro o parado en la macrozona sur, en ese territorio, sino que coordinando, porque se necesita un cerebro que coordine las diferentes estrategias que hay que tomar y a los diferentes entes para llegar a una buena solución de este conflicto. Así que lo que queda claro es que por el momento Paulo Urquiza tiene que demostrar todo todavía. No ha demostrado nada, tiene mucha pega por delante. Nos estamos viendo, queridos patriotas. JK. Juan Carlos Gómez Escobar.